Hola chicos, literatura 212. Otro novelista, quizás, no del empaque de los tres mosqueteros de medio siglo, de Cela, Delibes y Ballester y Torrente, y que yo he metido pues como en una terna un poquito por debajo de ellos, con Carmen Laforet, Ana María Matute y José María Gironella, que es del que vamos a hablar ahora. Nace en Gerona en 1917. Gerundense. Gerona en el 17. Calcula ya cuántos años quedan para la guerra. ¿Eh? Ya eran bastantes, o sea que llegaría a la guerra joven y perfectamente apto para intervenir en ella, como intervino. Moriría luego en Arenys de Mar, también de la provincia de Barcelona. Bueno, Gerona no es Barcelona, es otra provincia, pero bueno, en la provincia de Barcelona en el 2003. De familia humilde, que raro es encontrar, cuando te digo las primeras palabras de un autor, esto, de familia humilde. Casi siempre familia acomodada, padres con estudios, etcétera. Es triste comprobar que todavía, y casi siempre había sido así, la persona que ha destacado en la cultura había sido producto ya desde el principio, desde su infancia, de un entorno arropado, culto y de dinero. Es hora de que esto cambie. Gracias a Dios ya tenemos muchas personas relevantes cuya familia ha sido humilde. Es decir, los estados se han preocupado de la instrucción gratuita y pública sin necesidad de quitar la privada, pero velando mucho por la calidad. ¿eh? Yo creo que, y por lo menos es mi firme convicción, dos palabras que tengo aborrecida de oírselas a los políticos, de que con la llegada de esto que estamos haciendo ahora, de Internet, de YouTube y compañía, se obtengan unos logros mejores. La distancia, que siempre fue un inconveniente, si el niño nacía en zona rural no podía haber buenos centros de cualificación superior. Seguramente que los centros de las escuelas unitarias, yo me quito el sombrero delante de ellas, pero claro, no pueden hacerse estudios medios o superiores en un pueblo. Y eso era un condicionante. Los transportes no estaban a la altura de hoy. Pero hoy tenemos un transporte por ondas que puede suplir todo eso y tal. Y ahí me he involucrado yo. He querido y estoy queriendo hacer y dejar hecha una plataforma multidisciplinar para que cualquier niño esté donde esté, solo con que lleguen hasta en las ondas y tenga un mínimo móvil, un celular o un pequeño ordenador, pueda tener acceso a una enseñanza en mi modesta pretensión lo mejor posible y comparable a la de los mejores colegios. Dios nos ayude a conseguirlo. En fin. Pues de familia humilde. Su abuelo, zapatero, remendón, de arreglar calzado, era su abuelo zapatero. Su padre era madrileño y su madre vasca. Y sin embargo vivían en Gerona.
su madre vasca, muy religiosa. Tuvo 5 hijos, o sea que José María tuvo 4 hermanitos. Tan espiritual y tan católica, convencida era su madre, que el sueño de su madre, como el de muchas madres, incluida la mía, era tener un hijo sacerdote. Era como la mayor bendición que una madre podía tener, una madre piadosa podía tener en este mundo, tener un hijo sacerdote. Y entonces él fue a parar al seminario a los 11 añitos. Y entonces, 2 años, a los 11 y a los 12, ¿dónde ha ido José María? José Mari, para ser cura, al seminario. No fue de su agrado, de su entendimiento, aquello para lo que se le estaba formando, y se salió. A continuación, pues corre una vida la que utilizaba, la que le esperaba a cualquier niño sin recursos, de una familia sin recursos. Pues trabajar. ¿De qué? Aprendiz. Oiga, mire, le traigo a mi niño para que le enseñe el oficio. ¿Y cuánto me pagará? La madre al artesano, ¿eh? Así era entonces. Y entonces el niño aprendía. Y en su casa ponían interés y ilusión en que aprendiera un oficio para que fuera algo de hombre. Luego, dependiente de una droguería, obrero en una fábrica de licores, cuando yo fui un poquito más mayorcito, y también, y muy importante para esto, fue botones de un banco, de los que abren la puerta, llevan las cartas, etcétera, etcétera. Por aquellos días llega hasta él un libro, Historia de Cristo, que seguramente, con lo piadosa que era su madre, lo tendría por casa, de Papini. Que por cierto, yo no lo tengo muy asumido a Papini, pero fue un gran pensador cristiano que dio un carácter humano a la religión, humanista, un humanista de la religión, y a la que José María Gironella se abrazó y ya no lo soltó nunca. Y más tarde incluso, viajando a Florencia, tuvo la ilusión de ir a visitar a Papini y decirle, oiga, a usted le debo yo todo lo que he escrito, o lo que soy, o lo que... Y el pobre no lo encontró. Pero sí, su intención fue de ir a abrazar, a dar un abrazo a Papini. Durante la guerra, como Gerona quedó en la parte republicana, él se escapa a Francia. Pero en cuanto pudo, a él no le dolían prendas, seguramente por los Pirineos pasó, para luchar al lado de los sublevados. Y allí se lo alistaron como requeté, que era un tercio especial del ejército, conectado con los antiguos carlistas un poquito de Navarra, y en uno de sus acuartelamientos lo tenían en los esquiadores de vigilancia en las fronteras pirenaicas del Pirineo aragonés, que tienen unas alturas considerables. Y se pasó allí, pues, no sé, 9 meses o 2 años, a 2.800 metros de altura. Y ese momento fue para él, como para otros, el haber pasado en un sanatorio de los que hemos visto en los últimos vídeos, en el Guadarrama o en tal sitio curándose una tuberculosis. No, en él fue la guerra que le produjo ese enclaustramiento, porque allí supongo que escaramuzas bélicas era difícil que tuvieran, porque subirse por allí a por ellos o a entablar una línea de frente a esas alturas con ese frío y esas nieves casi perpetuas era una cosa, como va a decir, vamos a conquistar primero otras cosas más fáciles. Y allí estuvo. Y él allí se hace un programa ya de su obra futura. Intuye que quiere ser escritor. Y se hace y claro, ¿sobre qué? Pues sobre lo que está viviendo. A él le encantaría dar su versión, y de la forma más bonita que es novelada, de lo que ha sido la preguerra y la guerra, que luego, más adelante, lo prolongó en otros 2
sectores, en el de la postguerra y en el de la transición, cuando ya Franco hubo muerto. Estos 4 puntos son los señeros en sus principales obras, que responden cada uno a un título de sus obras. Pero como buen joven y como entusiasta, empezó haciendo poesía. Hizo un librito de poemas en el año 46, con un título muy sugestivo. Bueno, primero vamos a poner José María Gironella. Fijaos que es muy curioso que yo, en mi juventud y en mis estudios o en mi adolescencia, cuando aparecieron sus primeros libros, tuvo una cierta contestación del régimen. Y era curioso que había también hecho su formación en los Hermanos de la Salle, donde yo estudiaba a la sazón. Y entonces se preocupaban más de él o hablaban y no estaban contentos tampoco con su versión de la guerra que daba, porque, según ellos, no dejaría a la religión en el lugar que a ellos les habría apetecido. Y entonces yo, como niño o como adolescente, le había puesto ya en el lado de la cáscara amarga, que se llamaba en aquellas épocas. Y luego, sin embargo, he visto que no, sino más bien todo lo contrario. Para que veáis que, dependiendo del entorno que te rodea, como en química, estás en una solución básica, y entonces solo con que sea menos básica, pero sin dejar de serlo, ya te llaman ácido, que es la otra mitad. Y al revés, si estás en un entorno ácido, solo con que seas un punto en el pH menos ácido que ellos, ya te llaman básico. Es así, y además comprensible. Bueno, el título este tan sugestivo que te voy a decir de los poemas, en el año 46, cuando él tiene pues 39 años, ¿no? Dice, pues eso ya no es tan jovencito. A lo mejor es que lo editó en el 46, porque a mí me constaba que esta era una de sus primeras producciones. Se titula Ha llegado el invierno y tú no estás aquí. Ha llegado el invierno y tú no estás aquí. Un librito de poemas. Luego se casa y con una chica, con una mujer que le acompañó mucho durante su vida y además se involucró en la obra de su marido, asistiéndole, sacrificándose por sacar su obra, su producción adelante, que no les era difícil. Salir de la pobreza es difícil y en aquellos momentos más. Y esta mujer le dio todo lo que tenía de cariño de su persona y de ¿cómo se dice?, de apoyo. Regala, bueno, pusieron pidiendo un préstamo una librería en Gerona. Y el contacto con esos de libros acababa de ganar el premio Nadal con la novela Nada, Carmen Laforet, de la que hemos visto en el libro anterior. A ver, espérate. Sí. Ahora se me están cruzando los cables entre Laforet y Ana María Matute. Pero un momento. Caramba. Que tengo aquí los apuntes todavía. Laforet de Nada. En la la novela Nada de Carmen Laforet, que fue la que ganó el primer premio Nadal en el año 45. Entonces él se lo regala a su mujer.
y además lo lee y se propone, dice, yo voy a ganar este premio. Así, dice, yo quiero ganar este premio. Y se pone a trabajar a escribir un libro como un loco. Y en mes y medio escribe un libro. ¿Eh? Y gana el premio Nadal. Su libro era Hombre, que fue realmente muy poco vendido. O sea, ahí el señor editor no tuvo la gracia de publicitarlo bien o lo que sea, no tuvo apenas vente. Entiende, no obstante, al codearse con ese mundillo de la literatura, que le falta calado, que ha llegado hasta ahí de una forma sorprendente, gratísima para él, pero que si tuviera más calado haría cosas mejores y con más, otra vez redundante, calado. Y va y busca París. París, de donde nacían hacía siglos las ideas, las revoluciones, la cultura, la Sorbona, etc. Se va a París, pero no tenían medios. Dice su mujer, dice, tranquilo, ya sobreviviremos, nos vamos. Y ella pasa por los hoteles más caros de París, ofreciéndose de canguro por las noches para los hijos de los millonarios que iban a París. ¿A qué? Pues al Folie Bergère, a la vida nocturna, a los espectáculos y todo eso. Y de esa manera pudieron estar una temporada absorbiendo, digamos, y por su parte José María no se estaría quieto, pondría también sus granos de arena. Vuelto de aquí, cierran la librería, bueno, ya dije, cierran la librería, se va a París. Eso a los 30 años. Antes habían pasado una temporada en Mallorca, unos años en Mallorca, y a los 30 es cuando va a París. Y entonces se propone hacer una trilogía. La trilogía que abarque 3, lógicamente, periodos. Muy fáciles de recordar. La preguerra, la postguerra, la guerra y la postguerra. Y los títulos que fue haciendo, el primero, los cipreses creen en Dios. Este sí. Este tuvo empate. No desde el principio, porque fue rechazado por bastantes editores. Pero el señor Lara, de la editorial Planeta, acababa de fundarla, por así decirlo, lo cogió y fue capaz de ventas millonarias. 2 millones creo que en España, que para vender 2 millones de libros en España es algo impresionante, y otros 3 millones fuera de España. Los cipreses creen en Dios. Supongo que ya relacionan los cipreses pues con toda la tragedia, el árbol del cementerio, los caídos, etcétera, etcétera. Coge una familia como protagonista. Me parece que es de los 3 libros, como una saga, igual que hizo Galdós en los episodios nacionales, etcétera. Luego, la segunda sobre la guerra, también impactante. 1 millón de muertos, que fueron las inmensas bajas que tuvo nuestra guerra triste civil. Y de la posguerra, ha estallado la paz. Ha estallado la paz. Las buenas relaciones con su editor, señor Lara, duraron mucho, pero no fueron eternas.
30 años. Luego se discutieron. Cada uno se fue por su sitio. En fin, después de estos éxitos realmente impactantes, viaja. Y luego añadiría más adelante otros 2 títulos. Los hombres mueren solos. No, un título para el periodo de la transición. Este sería el de la posguerra y luego viene ya el periodo de la transición del 75, de cuando muere Franco, en adelante. Los hombres mueren solos. Los hombres mueren solos. Yo no sé, al haber visto a Los hombres me he acordado de que su primera obra, con la que ganó el premio Nadal, se titulaba Hombre. Y a veces el título tiene la gracia de ser mordiente o disuasor para comprar un libro. Y es que tampoco se lo podemos imputar, porque Gironella, si tenía un ideal en esta vida, era ser hombre. Y en esa palabra él metía lo mejor, la totalidad de lo que un ser humano tiene que ser en este mundo. Voy a leerte, bueno, por supuesto, él estuvo inmerso en el tema de la guerra y ni que decir tiene que tuvo detractores, gente que habló muy mal de él, gente que habló bien, los menos, pero sus libros se iban vendiendo. He podido sacar un texto de su última, de la guerra, 1 millón de muertos. Y creo que aquí, por lo que he podido ver, pues trata del ambiente de los campos de concentración que ya durante la guerra se hicieron en Francia para asistir y para acoger a los españoles que cruzaban la frontera. Recordad los relatos tremendos que nos hacía o que nos hizo Torrente Ballester de aquellos episodios. Entonces narra aquí un poquito y recorre la caracteriología española. Dice, a los andaluces, porque claro, en aquel campo de concentración pues se juntaban entre ellos, las distintas regiones de España. Oye, los andaluces sí, están por aquella parte. En fin. A los andaluces les bastaba con su íntimo rencor. Nadie más vilipendiado que los andaluces, nadie más mísero, más pisoteado por el destino y por la llamada Madre España. Y por supuesto, quienes buscaran en ellos la alegría se llevarían el mayor chasco, al igual que quienes buscaran en ellos la tragedia. No encontraban en ellos ni la alegría ni la tragedia. Los andaluces estaban tristes, eso era todo. Eran fatalistas. ¿Qué se va a hacer? El destino. Fatalistas y tristes. Y esperaban su hora, que un día u otro llegaría, faltaría más. Los madrileños tenían los ojos desorbitados, como al salir de una corrida terminada antes de tiempo. Cuando se levantaban, no se sabía si iban a imprecar a alguien, a bailar el chotis o a pegarse un tiro. Los valencianos, al agruparse, se hundían en una irremediable vulgaridad, lo mismo los hombres que las mujeres. En cuanto a los catalanes, tal vez fueran los más acobardados, los más deshechos. Miraban la arena y sobrevaloraban su propio dolor. Nostalgia. Oh sí, Cataluña estaba allí mismo, siguiendo por esa arena de la playa. Cataluña estaba allí mismo, al alcance de la mano, y parecía el otro confín de la tierra. Al atardecer, e incluso en el día, brotaban innumerables y escuálidas hogueras.
conseguir madera o leña constituía una odisea, pues el reglamento prohibía traspasar las alambradas. De noche era cuando los niños lloraban con más fuerza persuasiva y cuando los enfermos tosían más. También era de noche. Marzo se acercaba cuando los que en España tuvieron mando se sentían más ajenos, más extirpados de la realidad que imaginaron perenne, que aquello no se acabaría nunca. Tenían el mando, estaban fiados de que la República seguiría siempre y no había sido así. El poder de la palabra. No rehuyó meterse en fregados. Por supuesto que de esta lectura que he hecho no quiero que nadie saquéis estereotipos fijos, inamovibles, no. Son sensaciones de un señor, de José María Gironella. No se trata de una enciclopedia ni de un psicólogo. Se trata de un señor que vio o creyó ver la realidad así. En una entrevista posterior que le hicieron ya en sus años mayores, pues el periodista, a tumba abierta, le pregunta en un momento, dice, ¿tuvo problemas con la censura? Que es algo que tú y yo nos hemos podido imaginar. ¿Cómo le trató la censura a José María Gironella? Bueno, en concreto, sí. Ay, ya no sé si... No te lo cuento porque no estoy seguro. No estoy seguro. Que un libro no se lo dejaban publicar y entonces digo, ¿sabéis qué? Pues lo voy a publicar en el extranjero, pero en la portada pondré censurado en España. Que en el extranjero vendría divino para venderlo más. Y entonces el censor, me parece que sí que era Gironella, el censor, del que Gironella todavía se acordaba del nombre, el censor provincial de Gerona, dio marcha atrás y se lo dejó publicar. E incluso más adelante, a continuación ministro Fraga Iribarne se lo avaló, como diciendo, aquí un buen negro. Bueno, en fin. ¿Tuvo problemas con la censura? Le preguntan y dice, no. Dice, la razón es muy sencilla. Ya había firmado en París un contrato, por lo tanto, sabía que el libro se publicaba seguro. El censor, jefe de aquella época del que recuerdo su nombre, Florentino Pérez, que era del Opus, no la quería dejar pasar, pero le dije al censor que saldría en el extranjero con una solapa que dijera prohibido en España. Se lo pensaron y no solo la dejaron pasar sin problemas, sino que me dieron el Premio Nacional de Literatura, firmado por el señor Fraga Iribarne, don Manuel. Otra pregunta del periodista. ¿Y conoce usted la opinión que tuvo Franco de la novela? Dice, sé que Franco leyó Los cipreses creen en Dios. Y también la segunda parte, 1.000.000 de muertos. Y dijo, esto sí fue la guerra. Y esas palabras de Franco de esto sí fue la guerra, dieron mucho interés en la gente, tanto de un bando como de otro, diciendo, a ver, ¿de qué ha dicho el caudillo que esto sí fue la guerra? Sí, voy a leerlo, a ver qué pone. Tanto para ir a favor como para ir en contra, pero sirvió de publicitario. Aprended los que vais para literatos, que las opiniones controvertidas emanadas de alguien muy famoso pueden ser siempre positivas, aunque hablen mal. Y a veces mejor que hablen mal. Otra pregunta. ¿Cree que su novela es objetiva sobre lo que ocurrió en España? Es decir, que ha sido objetivo, no se ha dejado llevar tendenciosidades. Y él dice, no se puede ser objetivo porque se escribe desde la perspectiva de uno. Y menos teniendo en cuenta que hace muy poquito tiempo que ha pasado. Y eso quita perspectiva. La perspectiva se logra a lo lejos. Como decía Menéndez Pelayo, 50 años pasados. Bueno, o sea que él admite que no ha sido, que no puede ser objetiva.
Y él dice, insiste, dice, pero sí imparcial. Es decir, yo no he querido poner ni más a uno ni más a otro. He sido imparcial. No he tomado parte. No he leído ninguna novela sobre la guerra civil más imparcial que la mía. Es decir, todas las que él había leído le parecían que eran más parciales, más definidas, más ladeadas de una parte o de la otra. Dice, hay muchas ideas disparatadas, muchas cosas que cree la gente disparatadas. Dice, como la de los maquis, que era una especie de partisanos que se refugiaban en el monte. Después de la guerra no se marchaban, pero se quedaban por el monte y la Guardia Civil los iba buscando y persiguiendo. Dice, ahora los han convertido en unos héroes y eran asesinos. Esto gira en ella. Delincuentes que mataron a mucha gente indiscriminadamente. Dice, como Lluís Companys, famoso político del tiempo de la República en Cataluña. Dice, comenzó a dar armas al pueblo, a los comunistas y anarquistas. Y ellos comenzaron a matar gente. Bueno, con estas frases imaginaos toda la polémica que pudo suscitar. Por supuesto, yo no quiero en absoluto influir ni con mi tono, ni con otros posibles comentarios que se me hayan podido escapar, pero para que veáis en qué mundo tuvieron que vivir estos señores. Qué difícil es quitar lo de las dos Españas. Qué difícil. Yo estoy cruzando los dedos para no pasar una guerra. No es que vea las cosas ni muy mal ni muy bien, pero cuando estudio literatura o la historia de España digo, por favor, que me muera antes. Hasta luego.